Vamos a leer en partes el capítulo 24 de Génesis. Es un capítulo muy largo, tiene 67 versículos. Vamos a leerlo en partes, pero todo habla acerca de un tema en específico, y el tema es precisamente que el papá de Isaac, Abraham, busca una esposa, busca una novia para su hijo Isaac. Y bueno, vamos a leer el primer bloque del versículo 1 al versículo 9. Entonces, ve siguiendo por favor en tu Biblia. Si no tienes Biblia, júntate con alguien que tenga Biblia. ¿Okay? Si tienen dos Biblias, ¿okay? Si no, júntate con alguien o ve con alguien que no tiene Biblia. Si estás viendo que no tiene, que no está siguiendo, ¿sale? Entonces, fíjate que dice 24:1, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El efecto del buen ejemplo, la buena enseñanza, la adoración de Dios en una familia, cualquiera que sea esta, generalmente se ve en la piedad, en la fidelidad, en la prudencia, en el afecto que de las personas que integran ese hogar. No hay en la vida una mayor preocupación para los hombres, para las mujeres, para las personas en general, que el matrimonio. Vamos a hablar acerca del matrimonio en este capítulo. Es algo que nos quita el sueño, es algo que tanto hombres como mujeres, como hijos, como padres, como abuelos, nos preocupa en muchas ocasiones. El asunto del matrimonio, el asunto de con quién vamos a pasar el resto de nuestros días, el escoger a la persona con la cual pasaremos ese resto de nuestra vida, con la cual vamos a aprender de la vida, con la cual aprenderemos de Dios a través de la misma vida. Por tanto, siempre debe emprenderse este asunto del matrimonio con mucho cuidado y mucha prudencia, especialmente en lo referente a la voluntad de Dios, y con oración por su bendición y su dirección. Donde no se consulta ni se considera a los buenos padres, no pueden esperarse bendiciones de Dios. Los padres daremos cuenta del bienestar de las almas de los hijos y su progreso en este viaje, en este peregrinaje que a final de cuentas vamos a ir al cielo. Es decir, Eliezer, que era el siervo, era el criado de Abraham, Abraham le dio una encomienda a este hombre y le dijo: ¿sabes qué? Yo ya soy viejo, soy avanzado en años, y necesito que vayas y busques una esposa para mi hijo. Necesito que vayas y la busques de mi tierra, de mi familia. Necesito que tú vayas y busques una esposa para este Isaac. El siervo Eliezer había tenido un ejemplo muy importante de enseñanza, había tenido un ejemplo muy importante de adoración en la casa de Abraham. Durante mucho tiempo, desde que Abraham fue sacado de la tierra, de su parentela, Dios había mostrado las bondades para Abraham mismo, y Abraham confiaba, y Abraham buscaba de Dios, y Abraham tenía fe en Dios, en que las cosas iban a pasar de esa forma. Y Eliezer durante todo este tiempo había estado juntamente con Abraham. Eliezer sabía que era lo que Dios le había prometido a Abraham, y Eliezer sabía cómo Dios estaba trabajando y actuando en la vida de Abraham y también de su familia, de su esposa, de su hijo, de Ismael, de todos y cada uno de los que estaban formando parte de este asunto de la promesa de Dios para Abraham. Y
Después de la muerte de su esposa Sara, se viene una preocupación importante en la vida de Abraham. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que Abraham ya estaba muy avanzado en años como para no poder emprender un viaje hacia su tierra. ¿Se acuerdan de dónde salió Abraham? ¿De qué tierra? ¿Cómo se llamaba? Uno de los caldeos, Mesopotamia misma. Entonces era un viaje larguito, era un viaje que llevaba días, era un viaje que llevaba esfuerzo, y Abraham ya no estaba en condición para poder salir a ir a buscar esposa para su hijo. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué en este capítulo le importaba tanto a Abraham poder conseguir una esposa para su hijo? Porque él ya estaba viejo y le importaba que la promesa de Dios fuese cumplida en la vida de Isaac. Le importaba que esa promesa, la cual Dios le daría de una descendencia grande, pudiera él ver que se casara. Si no, se iba a ir o iba a morir sin ni siquiera ver que su hijo se había casado. Entonces le importaba mucho el poder seguir con ese mandato, esa promesa que Dios le había dado. Abraham hizo que su criado, el más viejo de todos los criados, el que tenía más confianza, el cual había sido puesto como gobernador sobre las cosas de Abraham, le jurara que iba a buscar una esposa, una novia para Isaac, y no le permitiría casarse con una cananea, así lo dice la palabra, ni vivir en Mesopotamia, en esta región. Abraham dio órdenes a su siervo, preocupado por ser ya viejo, como se los había comentado, y no poder cumplir esta diligencia. Envió a la persona en quien más había depositado su confianza, el siervo Eliezer. Y fíjate bien, podemos mencionar algunas cosas que Abraham hizo o que acontecieron en estos versículos. Primera cosa, le dijo a Abraham: no tomes para mi hijo mujer cananea. Ok, estamos hablando de un tema en específico. ¿Cuál es? Matrimonio. Dijo: no tomes mujer cananea. ¿Qué significa en la palabra, o qué significa en esta porción, el que le hubiera buscado una mujer cananea? ¿Qué tenía que ver una mujer cananea con la promesa de Dios para Abraham? Tenía que ver muchísimo, tenía que verlo todo. ¿Por qué? El asunto es que Abraham se había esforzado de haber salido de una tierra idólatra, de una tierra hereje, de una tierra que no buscaba a Dios, que no tenía su vista en las cosas de arriba. Buscaba poder agradar a Dios en cada paso que Abraham daba, en cada obediencia que él ejercía para Dios. Y el hecho de que su hijo se casara con una mujer cananea lo vemos después también en el pueblo de Israel, cuando son sacados de Egipto y son metidos en la tierra de Canaán. Les dijo: no se van a casar. Una de los mandamientos de Dios: no se van a casar, no darás a tu hijo en casamiento con las mujeres de la tierra de Canaán, y no darás a tu hija para que sea tomada por hombres de la tierra de Canaán. ¿Qué tenía que ver este asunto? Fíjate, muchas veces podemos pensar: ¿qué tiene? No hay problema. Y hemos llegado a ver, o hemos llegado a enterarnos de situaciones o de matrimonios los cuales son de religiones diferentes o son de creencias diferentes. Y en muchos casos, pues bueno, ahí se la van llevando. Pero es importante que sigamos el mandamiento de la Biblia, donde no nos unamos en yugo desigual. Porque tiene que ver muchísimo, tiene que ver con tus promesas. Quiero, antes de poder seguir más adelante, poder decirles y poder comunicarles que entiendan lo siguiente. Este asunto de Abraham, este asunto de tomar esposa, este asunto de Eliezer, este asunto de Isaac, tiene que ver contigo y conmigo, mucho en tu vida y en mi vida. Abraham en este pasaje es como si fuera el padre. Dijo: no tomes para mi hijo mujer cananea. A ti y a mí, ¿qué nos diría Dios relacionado a esto? No te entrometas en las cosas del mundo. Y en ciertos casos, no tomes mujer la cual no crea en mí, la cual no tenga un respeto y un temor por mí. Abraham diría esto, Dios nos diría esto. Segunda cosa: no permitas que mi hijo regrese a la tierra de donde yo salí, le dijo Abraham. Porque Eliezer le dijo: bueno, si no quiere venir, me lo llevo para que se la traiga a él. Dijo: no lo vas a regresar allá. Si la mujer no quiere venir, pues entonces te deslindo de todo juramento. Si esa mujer no quiere venir,
no te lleves a mi hijo para allá. ¿Por qué? Tú y yo, el pueblo de Israel quería regresar a Egipto, ¿cierto? ¿Por qué nos sacaste de allá si ya comíamos soles de carne y comíamos cebollas? Así lo dice. Comíamos cebollas y estábamos mejor y no sé qué, no sé cuánto. Querían regresar a la tierra de donde fueron sacados. ¿De qué tierra tú y yo fuimos sacados en este momento? ¿De dónde fuimos rescatados? ¿De qué tierra? ¿De qué lugar? De un mundo de perdición, de un mundo de pecado, de un mundo de maldad, de un mundo de que no tiene respeto ni temor por Dios, ¿cierto? Ok, somos regenerados, tenemos una vida nueva. Entonces, ¿es una tentación constante el volver a la tierra de donde fuimos sacados? Sí, es una tentación constante. Todos los días inclusive decimos, quiero regresar, quiero volver a hacer las cosas que antes hacía, quiero volver a ejecutar las cosas, a decir como antes decía, a meterme en los lugares que antes me metía. Es una tentación constante el poder regresar al lugar donde Dios te sacó. No permitas que mi hijo regrese a la tierra de donde yo salí. Abraham tenía una visión, le dijo, primero, no lo cases con una mujer que no sea de la familia. Segundo, no lo lleves a la tierra de donde yo salí, porque entonces es como regresar atrás. ¿Y te acuerdas que dice la Biblia acerca de los que regresan para atrás? Porque aquel obrero no es digno el que voltea atrás, ¿cierto? ¿Cómo dice así la palabra? No eres digno. Ahora, no tomes mujer para mi hijo, no permitas que mi hijo regrese a la tierra de salir. 3. Abraham trataba de preservar la promesa de Dios. Es decir, ciertamente si Abraham hubiera buscado, o Eliezer hubiera buscado una mujer ajena a sus creencias, una mujer ajena a las cosas que él no sabía o que tenía desconocimiento, alguien que no conocía ni siquiera sus promesas de que Dios le había dado durante 25 años a Abraham, entonces muy probablemente iba a desviar el corazón de Isaac a la promesa que Dios le había dado a Abraham. Le iba a desviar el corazón del propósito, de la visión de seguir adelante. Fíjate, Eliezer le juró a este hombre, a Abraham, le dijo, no voy a hacer esto, pero si la mujer no quiere venir, entonces me deslindo de toda responsabilidad. Eliezer le juró poniendo su mano debajo del muslo de Abraham. Este juramento se le llama, entre aquellas regiones, se le llama el juramento de la posteridad. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar eso. ¿Quién fue? Les dije que era un simbolismo entre Dios, nosotros, era un simbolismo entre Jesús. ¿Quién fue el que procuró esposa para su hijo? Fue Isaac, fue el mismo padre. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, es decir, nos cuida a ti y a mí porque nos ama, porque nos amó desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Es por eso que Él procura que tú estés bien. Es por eso que Él procura que las cosas pasen bien en tu vida. Abraham procuró que su hijo se casara para poder seguir con la promesa que Dios le había dicho a Abraham. El juramento de ponerla abajo debajo del muslo era un juramento que se le llama, les dije, el juramento de la posteridad. Y el juramento de la posteridad era precisamente el que ese juramento significaba que los descendientes de esa persona a la cual se le ponía la mano debajo del muslo le iban a reclamar a la persona a la cual juró hacerlo así si esa persona no lo hacía. Es decir, si yo juraba a una persona, a un hombre, que yo iba a hacer algo y esa persona estaba pronta a morir, los descendientes de esa persona me iban a reclamar después en la posteridad lo que no hice, el juramento que yo no hice para este hombre el cual yo juré. Ahora, fíjate bien, ¿por qué se llama el juramento de la posteridad y por qué una descendencia y una promesa es juramentada así? Dicen los comentaristas de la Biblia que el juramento, el poner la mano debajo del muslo, significaba que la señal de Abraham que Dios le había puesto en la promesa
se la iba a pasar a Eliezer y se la pasaría también hacia lo que iba a hacer, el negocio que iba a ejecutar, el buscarle esposa. ¿Cuál fue la señal que estableció Dios para Abraham, el cual le dijo: tú eres mi pueblo, tú ahora eres mi pueblo? Perdón. ¿Cuál fue la señal? Una señal carnal, una señal tangible: la circuncisión. ¿Okay? El poner la mano debajo del muslo significaba precisamente que la parte dadora de vida en nosotros mismos iba a transmitir vida por medio de ese juramento hacia lo que este hombre iba a hacer, de buscar esposa para su hija. Vamos a leer qué siguió después, versículo 10 en adelante. Entonces, no tomes mujer cananea, no lo regreses para allá, trataremos de preservar la promesa de Dios, júramelo. Versículo 10 dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a los camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Hasta ahí. Fíjate, yo les dije al principio, el efecto del buen ejemplo, de la buena enseñanza y de la adoración de Dios en una familia generalmente se ve en la piedad, la fidelidad, la prudencia y el afecto de las personas que integran esa misma familia. Es decir, la influencia que tú tienes en Dios para los que viven en tu casa, ya sea tu esposo, tu esposa o tus hijos, se traduce en sus propios hechos, en sus propias actitudes. Lo que Eliezer había visto, la confianza que Eliezer había visto en la vida de Abraham, la fe que había visto en su amo, le había ayudado a poder llegar a este punto. ¿Y qué fue lo primero que hizo Eliezer después de llevarse los camellos? ¿Qué fue lo primero que hizo? Oró a Dios. Eliezer, fíjate, en este versículo, en este pasaje, Eliezer es un símbolo del Espíritu Santo, enviado por el Padre para encontrar una novia para el Isaac celestial. ¿Quién sería en este caso el Isaac celestial? Jesús. La narración registra cuidadosamente la preparación para el viaje, los regalos que llevaba el siervo y la señal por la cual sabría quién era la mujer escogida por Dios. Se llevó, agarró 10 camellos, los cargó de cosas, les puso regalos, los cuales Abraham mismo había escogido, y después llegó a una parte a donde iba a escoger a la mujer. Llegó afuera de la ciudad, al pozo del agua, donde las doncellas iban a la hora de la tarde a llenar sus cántaros, y dijo: antes de cualquier otra mujer, antes de dejarse llevar por cualquier cosa, oró a Dios. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi Señor, Dios de Abraham. Y le dijo: mira, te pido que lo hagas de esta manera, mira, te pido una señal, te pido que tú estés, te pido que tú estés conmigo, porque yo no sé qué es lo que voy a hacer. Eliezer es un hombre que se deja guiar por Dios, y el Espíritu Santo nos guía a nosotros para poder ser la novia de ese Isaac celestial. Fíjate, 6 cosas podemos resaltar en este pasaje. Primero, ¿cuántos camellos agarró? 10. 10 camellos en aquel entonces
significaban una comitiva de alto rango. Significaban que al ser cargados de obsequios y de provisiones, significaban que alguien importante iba en esa diligencia, o que alguien importante iba en ese contingente de personas. 10 camellos era algo importante en aquel entonces, por el hecho de que por medio del desierto, si no ibas a hacer algo importante, mejor no te metías en camisa de 11 varas. Es decir, si no ibas a hacer algo sumamente importante, mejor no agarrabas tantas provisiones, porque podías no regresar. Es decir, cuidaban muchísimo tanto el agua como la comida como los propios animales. No iban a meter algo sin saber que algo importante iba a salir. Y 10 camellos simbolizaban esto, que era una comitiva de alto rango. Segunda cosa, Eliezer se preocupa por orar. Antes que cualquier cosa, Eliezer se preocupa por orar. Tercera cosa, cuando viene la mujer, le ofrece regalos, y él tiene preparado precisamente un anillo, y tiene preparado para salir. Vamos a ir leyendo para poder ver esto. Nos quedamos en el 19 dice: y cuando acabó de darle de beber, porque ya se había encontrado con ella, también dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acababan de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Jacob. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. 10 camellos, una comitiva de alto rango. Eliezer, antes de cualquier cosa, se preocupa por orar. Luego, cuando ve a la mujer que viene y le da no solamente de beber a él, sino también le da de beber a todos sus camellos, le ofrece regalos. ¿Qué fue lo que le ofreció? Le ofreció un pendiente de oro. Ese pendiente de oro se llama nesem. El nesem lo ponen en la nariz las mujeres en aquella región hasta el día de hoy. Se lo ponen aquí, y también le dio brazaletes de oro. Y con ese nesem, con ese zarcillo de oro y con esos brazaletes, fue corriendo a su casa después de que pasó todo esto. ¿Qué fue lo que hizo Eliezer? Estaba expectante acerca de lo que Dios iba a hacer, y cuando vio que Dios había favorecido la decisión, y esa mujer que se llamaba Rebeca, y le confesó de quién era hija, familia de Abraham, ¿qué fue lo que hizo Eliezer? Agradeció, se postró y dijo: gracias al Dios de mi amo Abraham. Ahora, fíjate bien lo siguiente. Muchachos y muchachas, tomen atención, paren sus orejas, fíjense bien. En cuanto al asunto del matrimonio, Rebeca fue una mujer que fue hospedadora. ¿Qué le dijo Eliezer? Estoy buscando un lugar en donde quedarme. Fue una mujer hospedadora. Le dijo: en la casa de mi papá hay paja y hay lugar en donde tú te quedes, ¿verdad? Fue hospedadora. Fue muy sencilla, una persona muy sencilla. Trabajadora. ¿Por qué les digo trabajadora? Porque iba al pozo, iba a sacar agua y todo lo demás. Una persona humilde también, no altanera. Una persona alegre y muy servicial, cosa que tú y yo necesitamos hacer con Dios, pero también buscamos, o todos estamos buscando eso en una persona, tanto un hombre como una mujer. Son características genéricas, no solamente de un hombre o una mujer, sino de una persona en específico. ¿A cuál de ustedes no le gustaría tener un esposo hospedador, sencillo, trabajador, humilde, alegre y servicial? ¿A cuál de ustedes, hombres, no les gustaría tener una esposa hospedadora, sencilla, trabajadora, humilde, alegre y servicial?
servicial. ¿No? ¿O estoy diciendo mentiras? A todos nos gustaría. Ahora, fíjate bien lo siguiente. ¿Cuántos camellos llevaba Eliezer? ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar cuánta agua traga un camello? ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso? ¿Has ido al zoológico, por ejemplo? ¿Has visto los dromedarios, los camellos? La joroba que tienen, bueno, es grasa y después la convierten en agua y bueno, este es todo el rollo. Pero alguna vez, después de muchos días, de semanas inclusive, que pueden tardar los camellos sin tomar agua, ¿alguna vez te has puesto a pensar, has aprendido en Discovery Channel, cuando los camellos toman agua en el desierto? Cerca de 150 a 180 litros en una sentada. ¿Cuántos camellos eran? Fíjate, no, Eliezer solamente le dijo, dame agua. Tú y yo, ¿con cuántos vasos llenamos? Bueno, ponle dos. Supongamos 2 vasitos de agua, que no significa nada para un cántaro grande de agua que llevaba el chamaco, ¿cierto? Pero dale de beber a 10 camellos. Sí, como 5 barriles, llenarlos, no solamente echarle, o sea, ponerle la manguera así, sino ir al pozo y sacar el agua y luego ir a los camellos y luego los camellos que te dan besos así y luego se paras así y luego te regresas. ¿Cuántas veces no se regresó Rebeca a llenar el cántaro y a llenar el bebedero de los camellos? ¿Cuánta agua no tragaban esos animales? Muchísima agua. 60 garrafones de risco o de 100. Mucha agua. Mucha agua. Entonces, por eso digo que era servicial, humilde, sencilla y hospedadora. Tú te atreverías a darle de tomar agua a 10 camellos. Quién sabe, no puede. Siguiente cosa, fíjate. Pon atención en lo siguiente. A todos nosotros nos gustaría un hombre así, ¿verdad? O una mujer así, ¿cierto? Mamás y papaces, ¿te gustaría un hombre o una mujer así para tu hijo o para tu hija? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estamos aquí bien? Sí, ok. Fíjate. ¿En dónde fue a buscar Eliezer esta mujer? ¿A qué lugar en específico? Fue a Mesopotamia, pero ¿a qué lugar en específico fue y encontró a esta mujer? ¿En qué lugar? En el pozo. ¿Qué significaba? Servicio y trabajo, ¿cierto? Eliezer no buscó en lugares no acordes a la promesa de Dios. Para las orejas. Dile que está a un lado tuyo. Para la oreja. Escucha lo que acaban de decir. Hombre, mujer, papá, mamá, hijo, hija. Si tú quieres un esposo, una esposa para tu hijo, para ti, y tú quieres que sea hospedador, sencillo, trabajador, humilde, alegre, servicial, no lo vas a encontrar en el punchis del antro. No lo vas a encontrar en el tum, 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 tum del sonidero. Nunca lo vas a encontrar allí. Imagínate, estás ahí, a mí se te hace quebradita. No lo vas a encontrar allí. Imagínate, llegamos y bueno, llegaba la gente y llegaba allí adelante, llegaba todo allí y decía, ay, esa es la futura madre de mis hijos. Y luego la muchacha veía al chamaco y decía, wow, qué padre baila, mira, está con sus amigos y parece todo un amo y señor, mira, oh, wow, qué padre. Y escogían, pues se escogió o escogían las personas a esas personas. Porque en esos lugares se concentraba la chamacada, ¿cierto? O hasta el día de hoy se concentra la juventud. Bueno, si tú estás buscando un hombre servicial, trabajador, humilde, sencillo, no lo vas a encontrar en esos lugares. Eso es algo muy cierto y eso es algo honestamente que llega a calar.
Bueno, ya digo, pastor, que en el punch ni en el otro. Pero ¿qué tal en el baile de pesado? Allí sí lo pueden encontrar. Entonces los jóvenes voltean a ver a los mayores. ¿Ya los voltean a ver? Los mayores dicen, ese baile de los Johnnies. El que la cachó, la cachó. No lo vas a encontrar aquí. ¿En dónde pudieras tú encontrar un hombre servicial? Un hombre hospedador. Un hombre. ¿En dónde puedes encontrar un hombre servicial? Un hombre hospedador. Un hombre que es alegre. Un hombre que es humilde. ¿En dónde lo puedes encontrar? No lo vas a encontrar en estos lugares. ¿Sí? El lugar donde lo vas a encontrar, escucha bien, tampoco es una iglesia. Es un buen comienzo. ¿Sí? Pero una iglesia que lo encuentres aquí y se ponen a reír. Que lo encuentres aquí no te va a garantizar absolutamente nada. ¿Cuál es la única cosa? Sí. ¿Cuál es la única cosa que te pudiera garantizar que pudieras encontrar un hombre o una mujer así? Al que todos necesitamos, soñamos y decir, wow, qué padre, yo quisiera un hombre así, yo quisiera una mujer así. Solamente lo vas a poder encontrar en la presencia de Dios. Es el único lugar en donde tú vas a encontrar o un esposo o una esposa así. Ahora, para poder encontrar un esposo así o una esposa así, tienes tú que meterte también en la presencia de Dios. Si tú estás afuera, no lo vas a poder ver. Si tú estás adentro, pues no esperes que venga alguien y te vea. Es decir, solamente en la presencia de Dios vas a encontrar un hombre o una mujer así. Y déjame decirte lo siguiente. Te pudiera yo garantizar y firmar, yo Alejandro Servín, te pudiera garantizar y firmar que tu matrimonio sería bueno si el hombre o la mujer estuviera realmente en la presencia de Dios. Te lo podría afirmar. ¿En dónde Eliseo fue y buscó a la mujer? En un lugar de trabajo, en un lugar de servicio. No lo fue y lo buscó allí donde estaban todas las muchachas, porque eran muchachas de esas. No lo buscó ahí donde estaban las muchachas y la fiesta, y no lo buscó allí. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo a final de cuentas Eliseo? Se inclinó y adoró. Y dijo, esta es la mujer servicial. Le doy de comer a todos los camellos. Le doy de comer a todos estos cuates. Y a mí también. Entonces, esta es la mujer que hizo misericordia para con mi amo Abraham. Vamos a seguir leyendo. 29 en adelante. Y en el baile de los titanes de Durango, tampoco lo tenemos. Versículo 29 dice: y Rebeca, después de que le dio los regalos y le dijo, esta es la muchacha y todo, y la muchacha se fue corriendo a su casa. 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y allí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dijo, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla entonces. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas, y vacas, plata, y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito,
sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la frente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y me dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarármelo; si no, declarármelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo sino bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que Labán, lo que la mamá de Rebeca, lo que Rebeca y lo que Betuel vieron en Eliezer, siendo un siervo solamente? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Acaso vieron la Cheyenne en la cual venía? Porque fue y le dio regalos y se fue corriendo la chamaca así, diciéndole, mamá, mira que tiene regalos, mira un señor en una Cheyenne y trae otras 9 Cheyennes. Vienen por mí y me dijeron que venían, que no sé qué. ¿Acaso este Labán vio lo que tenía? Porque también las mamás de repente somos así como que, ¿y tiene dinero? ¿Y cuántos coches tiene? Y no sé qué. No, sí, te conviene. ¿Qué fue lo que vieron estas personas? Yo supongo que lo que vieron fue la actitud de Eliezer para con Rebeca y también para con Labán. ¿Cuál fue esa actitud? Una actitud de poner enfrente a Dios por encima de todas las cosas. Primero oró para que las cosas pasaran y luego dio gracias. Y luego cuando Labán se entrevistó con él, Eliezer dijo, mira, así ha dicho Dios, y Dios es y vengo de parte de Abraham. ¿Y sabes qué? Recordemos lo que Abraham era. Abraham había sido prosperado en una tierra que no era de él. Las noticias corren rápido. Abraham había vencido a 2 o 3 reyes que se habían puesto en contra de él. Había orado por Sodoma, había orado por Gomorra. Había, después de tantas cosas que habían pasado en su vida, como el poder tener un hijo en su vejez y de que su hija Sara era estéril, habían pasado milagros. Y ese tipo de cosas se riegan. Es decir, son como chistes de lavadero, se riegan fácil. Y la gente que iba y venía y conocía a Abraham sabía quién era Abraham y sabía en quién estaba confiando Abraham. Entonces, cuando este hombre, Eliezer, le dijo, vengo de parte de Abraham, el que es de tu familia, Labán dijo, paz, sí, yo sé quién es, yo sé en quién confía él, yo sé quién es su Dios. Y le dijo, ¿qué es lo que vas a hacer? Come, le dijo, no voy a comer hasta que haga lo que voy a hacer. Y le comentó todo el show, se lo comentó, y le dijo, si así Dios ha dicho, así se haga. ¿Quiénes somos nosotros para decir si es bueno o es malo? Si así ha dicho Dios, si te lo ha mostrado, si así se lo ha dicho a Abraham, tu Señor, entonces así sea. Ahora, fíjate bien, la concertación del matrimonio de Isaac y Rebeca se narra con mucho detalle. Primero, Labán
no hubiera estado tan libre de hospedar a alguien, a cualquier persona, si no hubiera esperado ser bien recompensado y sabiendo el proceder de la confianza del hombre. ¿Cuál era el proceder de la confianza del hombre? Dios. Recordemos cuál era el símbolo de Eliezer, o qué simbolizaba al Espíritu Santo. Otra, fidelidad. Podemos ver la fidelidad, el desinterés y la obediencia de Eliezer. Antes de siquiera llevarse un bocado y comérselo, dijo, tengo que decirle para lo que he venido. Pudo haber estado cansado, pudo haber tenido insolación, le pudo haber dolido la cabeza, pero dijo, tengo que decirle a lo que he venido. ¿Y sabes por qué también era importante que él dijera lo que había venido? Porque su Señor estaba casi por morir. Un solo minuto que desperdiciara, su Señor pudo haber muerto. Y después regresa con la mujer, lo vamos a ver ahorita. Pero pudo haber muerto. ¿Qué simboliza esto para ti y para mí? El tiempo se acaba. Y necesitamos ser la novia día a día de Dios. Una novia ataviada, una novia virgen, una novia que está delante de Dios y que busca estar bien delante de Dios. El tiempo es corto. Eliezer lo sabía. Dios manifestó su presencia durante toda la historia que acabamos de leer. Y comienza así como que Eliezer da gracias. Y luego Labán reconoce quién es Dios. Y luego reconoce quién es Abraham. Y luego le dijo pues que Dios haga como así lo quiere hacer. Dios se muestra y se manifiesta durante toda la narración. Eliezer, al final de cuentas, los últimos versículos, paga el dote. Le lleva vasos de plata, vasos de oro, les da regalos, no solamente a su mamá, no solamente a sus hermanos, también a la mujer, a Rebeca también. Les da el dote y ofrece regalos a toda la familia. Entonces, aparte de las 10 chilenas que llevaba y les da regalos y computadoras, digo, pues sí te conviene, ¿no? Aparte de los bienes, lo más importante era precisamente la confianza en la cual estaba fundamentada Eliezer. Sigamos leyendo, versículo 54. Y dice, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, envíame a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y fíjate, les vuelve a decir, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, sí iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado, hermano de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Pausa. ¿Qué fue lo que pasó entre Eliezer y Rebeca? Le dice, mira, es necesario que yo me vaya en este preciso momento. Y le dijeron, bueno, vamos a llamar a la muchacha. Y si ella quiere irse en este momento, pues que se vaya. Mija, y vino la Rebeca. Me estaba escuchando atrás de la puerta. Hija, ven. Mira, el Señor dice que es necesario que tú te vayas en este preciso momento. Nosotros le dijimos que queremos 10 días más contigo, 2 semanitas más. ¿Te vas o te quedas? No, me voy. ¿Cuál fue la confianza que estos hombres y esta misma mujer vieron en ellos? Una confianza en Dios grandísima. Después lo bendice. Se va a Rebeca con su nodriza, se va a Rebeca con otros criados y la bendice a sus hermanos y le dicen, sé la madre de millares y que tu descendencia tome las puertas de sus enemigos. ¿Te acuerdas en dónde vimos ese mismo pasaje anteriormente? Cuando Dios le promete y le jura por sí mismo a Abraham después de que Abraham no le negó a su hijo Isaac. Mira, échale una hoja para atrás. 22, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuando has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las ¿qué? Puertas de tus enemigos.
Estos cuates, Labán, Betuel, la mamá de Rebeca, no habían escuchado esto. Sin embargo, lo dijeron y lo confirmaron a Rebeca. Y Rebeca ni cuenta, no sabía tampoco. El único que sabía qué significaba esto era Abraham e Isaac. Y bueno, se fueron, se subieron a los camellos. Rebeca consistió inmediatamente en atender a las súplicas de Eliezer por la seguridad que ella vio con respecto de la familia a la cual iba. Así también los padres consintieron lo mismo. Vete entonces. Pregunta: ¿tú le darías tu hija o tu hijo a alguien que no conoces? Y ese alguien que no conoces estuviera en la presencia de Dios, ¿le darías así, como así, tu hijo o tu hija para que se fuera? Ok. Estos son los de le dijeron: mira, vemos tan confianza en ti, tan grande confianza en ti, que la vamos a dejar. Y si ella quiere irse, que se vaya. Bueno, si de por sí los matrimonios eran arreglados de esta forma en aquel entonces, le dijo: ve. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no quiere que su hijo o su hija se case con lo mejor? ¿No? Y estos padres también querían eso. Estos hombres también querían eso. Bendijeron a Rebeca conforme a lo que Dios había dicho. Y Rebeca se va con este hombre. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuál me queda? Vamos a ver 62. Dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se fue. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y le trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bien. Rebeca e Isaac nunca se habían visto en su vida, ¿o sí? Nunca se habían visto en su vida antes, pero aún así se casaron y confiaron, fíjate bien, confiaron el resto de sus vidas en el trabajo de Eliezer. ¿Quién era Eliezer como símbolo? Confiaron tanto Isaac como Rebeca sus vidas o el resto de sus vidas en un hombre, en Eliezer. Para ti y para mí necesitamos confiar en el Espíritu Santo, en que Él dará conforme a lo que tú y yo necesitamos. Después de esto, la palabra dice que Isaac solamente tuvo una sola mujer, y esa mujer era Rebeca. Fíjate, en la actualidad en la cual tú y yo vivimos, de la cual los divorcios están a la orden del día, por cualquier circunstancia trivial, hasta incompatibilidad de caracteres, la gente se anda divorciando. Si dijera una persona: si tú no te vas a divorciar, pues déjame te las cojo yo. En aquel entonces, fíjate, hay un país en la actualidad que escoge los matrimonios y los pactos desde mucho tiempo antes, de hecho desde antes de nacer. Esa nación se llama la India. En la India los matrimonios son pactados desde antes de nacer los propios bebés. Si me va a hacer una hija, yo la dedico hacia el hijo que está aquí. Si nace hijo, pues no se lo puedo dar. Pero si nace una hija, se la doy en un pacto con el hombre con el cual yo estoy haciendo negocios o con el cual yo quiero emparentar. ¿Sabes tú cuál es tu país donde hay menos divorcios? La India. ¿Por qué? Que alguien me explique, dijera una persona. No sé. Pero sí puedo saber que, fíjate bien, jóvenes, escuchen y paren ahora. Primero, no vas a poder encontrar a tu media naranja, a tu hombre humilde, servicial, alegre, honesto. No lo vas a poder encontrar en el baile. ¿Ya quedamos de acuerdo en eso? Segundo, ¿tú quisieras que tu matrimonio durara para siempre? Como los abuelitos, como los papás,
Quisieras que tu matrimonio durara para siempre. Quisieras que se pudiera realizar ese sueño del príncipe azul, de la princesa azul. Bueno, quisieras que se pudiera realizar en tu vida. Todos como jóvenes soñamos alguna vez con eso. Bueno, yo soñé con eso, tú como joven estás soñando quizá con eso. Poder tener a la princesa, poder casarme con el príncipe, ese príncipe azul, así todo guapo y bueno. Pero eso solamente existe en los cuentos de hadas, ¿o no? ¿No dice la gente? Mira, esos solamente son cuentos de Disney, son cuentos de hadas. No existe el príncipe azul. Y si yo te dijera que sí, que en el mundo de Dios, en el reino de Dios hay príncipes azules, que hay princesas rositas, que hay una vida de miel y de dulzura, si te lo dijera de esa manera me creerías. Quizá no, porque la sociedad nos dice que no, pero sí los hay. Rebeca encontró un príncipe azul, nunca lo conoció, nunca no fueron ni siquiera novios, no se conocieron. Digan, vamos a tratarnos un tiempo para conocernos y en realidad tú y yo somos compatibles. No lo hicieron. Déjame a ver si le caigo bien a mi suegra. No lo hicieron. Déjame ganarme al suegro. No lo hicieron. Simple y sencillamente, Eliezer la escogió, se la trajo a Isaac y le dijo, esta es tu mujer. Imagínate cuánta fe de este hombre y de esta mujer. Fíjate bien lo siguiente. Jóvena, papá, mamá, Dios en su reino, cuando estés en su presencia, cuando andes buscando dentro de la presencia de Dios a tu príncipe azul, a tu princesa Rosita, Dios en su voluntad nunca te va a hacer que te cases con una araña panteonera ni con un alacrán ponzoñoso. No va a hacer que te cases con ellos, porque las cosas nos ayudan a bien a los cuales amamos a Cristo, a Dios. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, ¿cierto? Pensamientos de bien. Cuando tú y yo nos entregamos y vivimos en la presencia de Dios y dejamos nuestra vida al Espíritu Santo a que la guíe, Dios nos lleva hacia buenos caminos. Y cuando estamos buscando a una mujer o a un hombre porque es una cantaleta, y estoy buscando el hombre de mis sueños, estoy buscando la mujer de mis sueños, y ya has probado con tantos hombres y con tantas mujeres de tus sueños, y ya se convierten en pesadillas. Pero si tú llegaras a confiar en Dios, déjame decirte algo, que no es muy jalado los pelos, pero déjame decirte algo y quiero que lo reflexiones. Vas a decir, pero si también te acuerdas y no dices, cristianos, jóvenes cristianos, muchachas cristianas de aquí que me están escuchando, que están parando la oreja. Tú sabes, si Dios te escogiera un hombre de Dios, el Espíritu Santo te escogiera un hombre de Dios, una mujer de Dios, en la presencia de Dios, y te la diera a ti, ¿lo amarías? ¿La amarías? ¿Te casarías con él o con ella? Y muchos jóvenes dicen, yo quiero ser novio de ella, yo quiero conquistarla, yo quiero estar con ella, yo quiero comprarle chocolates y ositos de peluche y el 14 de febrero. Y si Dios te pusiera así como que de la nada, así como que a Rebeca, imagínate que tú eres Rebeca, imagínate que tú eres Isaac, no conoces a tu hombre ni a tu mujer, y de repente un día te dicen, aquí está con quien te vas a casar. ¿La aceptarías? ¿La aceptarías? Porque sí, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Porque está en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? El que un hombre o una mujer lo busques y esté en la presencia de Dios, no en la iglesia, en la presencia de Dios, te garantiza que tiene temor de Dios y te garantiza que ve su palabra. ¿Y qué es su palabra? Que tratemos a las mujeres como las más frágiles, que las amemos, que bla, bla, bla. Y si conoce a Dios, y si teme de Dios,
y sabe de las cosas de Dios, entonces hará bien contigo. Si una mujer está en la presencia de Dios, aunque no la conozcas, dices, es que la quiero conocer, ¿qué tal que me sale fea? Dios no te va a hacer casar con una araña papelera, ya te lo dije. Te vas a casar con alguien que te guste. ¿Okay? Si esa mujer conoce de Dios, está en la presencia de Dios, por eso era tan importante que no se casara con una mujer cananea. Porque las mujeres cananeas ni buscaban de Dios, ni sabían de Dios, ni nada de nada. Si una mujer conoce a Dios, está en la presencia de Dios, hombre, aunque no la conozcas, déjame decirte que es una garantía para ti, porque va a ser servicial, porque sabe quién es Dios, porque sabe lo que pide Dios para las esposas, ser sumisas, estén con su marido, bla, 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 que son broncas de todos los días. Ahora, fíjate bien, es una mentira. Es que quiero ser su novio para conocerlo. Levante la mano quien tiene más de 30 años de ser esposo. 20, alrededor de 20, por allá. 10. Después de 10, 20 y 30 años, ¿lo conoces? No. Entonces, si no lo vas a conocer siendo novio, no vas a conocer siendo esposos, lo vas a conocer siendo novios cuando nomás la ves una hora al día. Cuando vas a echar reja, no los conoces. No se conoce. Ahora, fíjate bien. No me puedo decir. Fíjate bien. Rebeca y Isaac nunca se habían visto. Y fue el único hombre y la única mujer que los dos tuvieron. Confiaron en Eliezer, en la bendición que él había hecho, en el trabajo que él había hecho, por causa del Espíritu Santo. Confiaron. ¿Y qué fue el cual? ¿Qué dicen los últimos versículos? Isaac la amó y la aceptó. Cuando iban en el camello, en la Cheyenne, las 10 Cheyennes así, vio Isaac, porque también se puso a pensar, es para pensar, ¿no? ¿Y cómo será? Y tendrá los ojos azules. Y dice que estaban meditando, ¿a poco no? Dice, había salido Isaac a meditar acá. Dice, ya va a venir Eliezer, allá vienen las Cheyennes, ya las veo. Y de repente, dice, ¿cómo será? ¿Será de pelo largo? ¿Será de pelo rubio? ¿Será morena? ¿Será blanca? ¿Cómo será? ¿Será alta? ¿Será más chaparrita que yo? ¿Cómo será? ¿Cómo será su timbre de voz? ¿Cómo será esta mujer? Se puso a meditar el hombre. Y no era para más. Era la persona que iba a pasar por el resto de su vida. Con ella iba a pasar el resto de su vida. Está allí y de repente vienen las Cheyennes y viene Rebeca con Eliezer en la Cheyenne de nuestro frente. Y luego le dice a Rebeca, ¿quién es ese que está allí? Y dice Eliezer, ese es mi amo Isaac. Entonces, Rebeca, antes de llegar y bajarse, hizo. Porque Isaac estaba grandote, fuertote, cuadradote. ¿A los cuántos años fue destetado? No estaba grandote, fuertote, ¿no? Entonces nomás le hizo y vio que se bajó de una chiquilla y dijo, dice que se cubrió con un velo, ¿cierto? El velo significaba respeto, sumisión en aquel entonces. Pero yo creo que se lo cubrió por estar toda roja. Está toda chiviada la Rebeca. Si hubiera sido con su hermano, si hubiera ido con su hermana, a lo mejor se pone a gritar. Le pregunta a mi esposa, ¿por qué gritan tanto? Se hubiera puesto a gritar. Diga, Rebeca confió en Dios. Isaac confió en Dios. ¿Sabes qué? Fuera de chiste, el asunto es que muchas veces nos involucramos en relaciones, hablando de matrimonios, bajo una voluntad permisiva de Dios, diciéndole a Dios, Señor, déjame casar con él, déjame casar con ella, permíteme, Señor, que me case con él. Mira, las cosas van a ser buenas. Me lo encontré en el baile del pesado, pero mira, no me importa. Las cosas van a ser bien, mira, lo estoy, quiero que vaya a la iglesia y le voy a enseñar
allá de ti, no me más, las cosas van a ser buenas, Señor. Permíteme casarme con él. Aunque las canciones del baile de los Jones. Permíteme casarme con él, Señor. Y luego después dices, permíteme aguantarlo, Señor. No. Buscamos permiso de Dios para muchas acciones que hacemos en nuestra vida. Pero ¿cuántas de esas opciones, cuántas de esas cosas tú le pones a Dios antes? Eliseo lo puso antes, durante y después a Dios en toda su vida, en todo lo que hizo, en toda la diligencia que hizo. ¿Y cuál fue el fruto de esto? Que le gustó a Isaac. Isaac se gustó con Rebeca, se gustaron, no fueron novios, de volar se casaron, sin siquiera conocerse, porque la garantía era que Isaac creía en Dios, que Rebeca sabía quién era Isaac, que Rebeca sabía que Isaac creía en Dios. Isaac fue cariñoso, un hijo cariñoso y después un hijo cariñoso. El que cumple su honor en su primera posición en la vida como hijo, muy probablemente haga lo mismo en la siguiente vida como esposo. Lo que tú le enseñes a tu hijo, como sea tu hijo contigo, mamá o papá, lo va a hacer con su esposo o con su esposa. La primera vez que encontramos a Isaac, yo voy a terminar. La primera vez que encontramos a Isaac, después de su sacrificio, o del intento de su sacrificio, es cuando sale a encontrarse con Rebeca, ¿cierto? La última vez que lo vimos es cuando lo iban a matar. Luego, cuando lo vemos otra vez, es cuando se encuentra con Rebeca. La próxima vez que tú y yo veamos a Jesús después de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, será cuando venga por ti y por mí. ¿Y sabes quiénes somos tú y yo? La novia, la futura esposa en las bodas del Cordero. Y vendrá por nosotros en multitud de cheyennes. Y vendrá por nosotros y nos dará una morada y nos dirá, yo vengo por ti. Vengo a que formes parte del reino. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ponte en pie, por favor.